Bueno, hermanos, hoy día vamos a tener un estudio que tiene relación con el desarrollo de la iglesia. Vamos a hacer un alto en el camino y quiero que conversemos un poco sobre qué elementos ayudan, propician o benefician el desarrollo de la iglesia. Y vamos a ver por lo menos cuatro aspectos, que no digo que sean los únicos, pero por lo menos cuatro aspectos que van a ayudarnos a nosotros en el desarrollo de la iglesia. El primero es la unidad de los creyentes. Cuando nosotros hablamos de la unidad de los creyentes, tiene que ver con que los creyentes pudieran estar unidos no solo en algunas cosas que podríamos considerar como espirituales, sino que unidos en todas aquellas cosas que tienen que ver con la globalidad de la iglesia, en aquellas cosas que pudiéramos nosotros pensar que son de índole administrativa o de proyecciones, y también en aquellas cosas que nosotros podemos pensar que son de orden espiritual o de comunión simplemente en el cuerpo de Cristo. Por eso que vayamos pensando en esto y cómo uno de los principales distintivos para que la iglesia pueda desarrollarse de una forma sana, de una forma natural y en una forma en que pueda crecer equilibradamente, tiene que ver con el principio entonces de la unidad. Jesús principalmente oró por la unidad de la iglesia, por la unidad de los creyentes, de los discípulos. Y él allí en Juan capítulo 17 dice: te ruego, Padre, para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, que ellos sean uno en nosotros. Y esto iba a conllevar también algo más, porque Jesús agrega: para que el mundo crea que tú me has enviado al mundo. Por lo tanto, una de las cosas de la unidad en forma de consecuencia, de resultado, la unidad de la iglesia, y en esta oración de Jesús, es que también la unidad de la iglesia va a llevar a que el mundo pueda conocer a Jesucristo. También la unidad junto a la manifestación del amor también lleva a que la iglesia pueda ser vista de una forma diferente. La unidad de los creyentes en el tiempo de los discípulos afectó la forma en que los de afuera veían a la iglesia. La manifestación del amor, por ejemplo, la gente dijo: ¿cómo se aman? Y eso abrió expectativas a que la unidad entonces vinculada con el amor, con la manifestación del amor, conllevaba algo que era un mensaje, igual como Jesús lo dice, para que crean, para que reconozcan que yo he venido a este mundo. Entonces, la iglesia tiene que, de alguna forma, permanecer unida. A veces hay situaciones que podrían hacernos, a lo mejor, dispersarnos, separarnos, pero nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que permanecer unidos en propósito, unidos a pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades, a pesar de la forma de ser distinta. El Señor nos invita a que estemos unidos. Dice este texto: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los creyentes estaban juntos, y cuando estaban juntos, el Señor les dio mandamiento, les dio palabra, les dio enseñanza, les dio profecía. Percibieron el mensaje del Señor de una forma especial cuando los discípulos estaban juntos, cuando tenían idea de propósito. También Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Acá entonces también nos complementa lo que Jesús ya les había dicho, que estuvieran ellos en algún lugar porque allí iban a recibir el Espíritu. Y aquí nos está diciendo que estaban todos juntos y unánimes. A pesar de las diferencias, estaban unánimes. Otro elemento adicional con este sentido de la unidad. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí hay un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad. Los discípulos estaban siendo perseguidos. Pablo y Juan habían sido encarcelados. ¿Y a quiénes fueron? Fueron a sus condiscípulos, fueron donde sus hermanos y les compartieron lo que había pasado. Y ellos, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Qué bueno es entonces no solo estar unidos porque es un principio bíblico de la unidad, sino que a través de la unidad el Señor también muestra al mundo que Jesucristo es el Señor, pero también la iglesia en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, puede en forma unánime alzar la voz a Dios. Por eso es que nos hace bien estar juntos, estar unidos. La unidad de la iglesia debe ser también uno de nuestros principales tesoros, principios a que nosotros debemos cuidar. El segundo principio tiene que ver con la obediencia a los mandatos de Dios. Cuando una iglesia sienta las bases para su crecimiento, en cuanto a la unidad de los creyentes, sumamos un segundo elemento, y este segundo elemento de trascendencia es la obediencia a los mandatos de Dios, obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, si la unidad de la iglesia es un principio, esa iglesia que se mantiene unida tiene que obedecer a lo que el Señor le está diciendo o el Señor le está mandando. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El Señor ya les había dicho que ellos tenían que hacer tales o cuales cosas, pero ellos habían quedado impresionados con lo que estaba ocurriendo. Los discípulos, los creyentes, no podemos quedarnos siempre mirando al cielo.
tenemos que accionar, tenemos que obedecer a lo que el Señor nos está mandando. Tenemos que obedecer, por ejemplo, al gran mandamiento. Y ese es un compromiso nuestro que debemos estar dispuestos a hacerlo. Jesús habló del gran mandamiento. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Jesús también dice, un mandamiento nuevo os doy. Juan dice, habla de un mandamiento nuevo y después dice, en realidad el mandamiento no es nuevo, sino que más bien como Jesús lo enseña, que os améis unos a otros como yo les he amado a ustedes. Entonces, el gran mandamiento que conlleva dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo, es una de las cosas y uno de los elementos que nosotros tenemos que obedecer. También es obedecer a los valores del reino. Cuando el Señor nos invita a que nosotros aprendamos a confiar en Él, a que esperemos en Él, a que dependamos de Él, tenemos que obedecer con fe, creyendo a que los principios de los valores del reino son suficientes para seguir adelante. Por eso hoy la obediencia es importante también, los valores del reino, pero también la obediencia a la gran comisión. Cuando nosotros leemos la gran comisión, vemos que en realidad el Señor siempre ha querido bendecir a la humanidad, siempre ha querido bendecir a todas las naciones y nos ha encargado también a nosotros este ministerio. Por eso hoy la obediencia es un principio fundamental para el desarrollo de los creyentes, para el desarrollo de la iglesia. La unidad, por una parte, pero la obediencia como un segundo pilar fundamental para que la iglesia se desarrolle y crezca entonces de una forma coordinada, de una forma equilibrada y de una forma sana. Lo tercero que nosotros podemos ver como un pilar fundamental también es una búsqueda sincera en oración. Tenemos muchos mensajes de la palabra de Dios, tanto de Jesús, que nos invita a la oración, que nos enseña acerca de la oración, pero que también nos mostró un ejemplo de oración. Jesús no solo enseñó, sino que él oró y estuvo permanentemente orando. Por eso la oración es un pilar fundamental. Hay muchas actividades en la iglesia que son importantes, que le dan dinamismo a lo mejor a la predicación de la palabra. El discipulado y la consolidación también de los cristianos. No obstante, el activismo de muchas cosas que nosotros podemos hacer podría incluso llegar a ser perjudicial, porque si nosotros estamos siempre haciendo cosas, pero no tenemos una vida de oración, no tenemos una vida devocional en la que busquemos la presencia del Señor, nos vamos a transformar en activistas o nos vamos a transformar en personas que ejecutan programas, y si no tenemos un tiempo dedicado a la oración, entonces también vamos a estar fallando en algo esencial. Entonces es esencial este tercer pilar que nosotros podemos ver. Tenemos que tomar tiempo para buscar a Dios en lo personal y también en lo colectivo. Dice este texto, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
perseveraban en la oración, así como perseveraban unánimes, estando juntos, teniendo en común todas las cosas, perseveraban también en la oración. Hermanos míos, en lo personal tenemos que tener tiempo de oración. La oración no puede ser el horario pobre o el tiempo pobre de nuestras vidas, sino que tiene que ser también un tiempo de riqueza espiritual, de búsqueda. Pero en la iglesia también los cultos de oración o los tiempos de oración no pueden ser el tiempo pobre, sino que deberíamos buscar estar juntos, unánimes, en oración y ruego, como bien nos dice este texto, que estaban los discípulos y las mujeres de aquel entonces. Un cuarto pilar que también es importante es darle a Dios el primer lugar. Y esto implica que la iglesia tiene que darle a Dios el primer lugar. Cuando le otorgamos el primer lugar a Dios, todo proyecto de alguna forma tiene asegurada la victoria. ¿Por qué? Cuando estamos con todo esto que ya hemos mencionado, estamos en unidad, estamos nosotros obedeciendo a la palabra de Dios y estamos en una vida de oración y Dios está en primer lugar, entonces nuestras vidas están encausadas en el propósito de Dios, nuestros sueños, nuestros planes, los proyectos van a ser encausados en el propósito de Dios. Por lo tanto, Dios nos dará también la victoria cuando tenemos luchas, cuando tenemos dificultades o tenemos pruebas. El Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano están allí los que la cuidan. Por lo tanto, nosotros debemos esperar en el Señor, confiar en el Señor y ponerle a Él en primer lugar. Ya citábamos el gran mandamiento. Dios debe estar por sobre todas las cosas. En la iglesia no somos los líderes lo más importante, no son algunas personas las más importantes o algunas familias lo más importante, sino que el verdaderamente importante es el Señor y nada más que Él. Él es el que murió por nosotros en la cruz. Él es el que sustenta nuestras vidas y Él es el que sustenta la iglesia. Por lo tanto, debemos darle al Señor el primer lugar. Termino con este texto. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por el cual podemos ser salvos. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba allí con ellos y por eso no podían decir nada en contra. Nosotros debemos darle al Señor el primer lugar. No hay nadie más que pueda ocupar el primer lugar en la iglesia, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos encontrar salvación. Él es el Señor, Él es el Dios de nuestras vidas, Él es el Señor de nuestra salvación. Por lo tanto, hoy día quiero invitarles a que nosotros podamos reconocer estos 4 pilares como pilares fundamentales para el desarrollo de la iglesia. La unidad de los creyentes. Tenemos que tener también el sentido de la obediencia, la oración y también poner al Señor en primer lugar.
Cuando la Iglesia comprende esto, va a tener un desarrollo sustentado en la verdad, sustentado en la palabra y sustentado en el poder de Dios. Dios bendiga sus vidas y esperamos que la gracia del Señor esté fortaleciéndole siempre, en todo tiempo. Dios le bendiga y gracias por este tiempo en el cual hemos podido compartir. Dios bendiga su vida.